¿cierto? Al asta anterior de la médula. Y después del asta anterior llega hasta el músculo la segunda neurona, ¿cierto? Hay una vía extrapiramidal que tiene que ver con todo lo que es la coordinación, el movimiento, y un tercer sistema cerebeloso. Vamos a ver los síndromes motores que tienen que ver con la afectación de la vía piramidal. Los movimientos voluntarios se generan en la corteza motora del cerebro, y esto he venido repitiéndoles a lo largo de toda mi clase, que las fibras motoras de los tractos córtico-espinales viajan hasta la región más baja del bulbo, en donde la mayoría de las fibras se cruzan al lado contralateral. Si usted tiene un paciente con una hemiparesia o una hemiplegia, del lado derecho la lesión será contralateral del lado izquierdo, entendiendo por este fenómeno muscular, ¿cierto? Este fenómeno neuroanatómico. Las vías van a continuar por los tractos córtico-espinales hasta hacer sinapsis con las células del asta anterior o con neuronas intermedias, ¿no? Señor delegado, si me prestan un puntero que esté durado poquísimos minutos, ¿no? Si no, no importa. Entonces ven acá, jóvenes, como este as piramidal, ¿no es cierto?, va a nivel del bulbo a recruzarse y explicará el fenómeno neuroanatómico de la lesión contralateral. Entonces, es importante este concepto. La vía, ya, delegado se ha ganado un punto más, ¿eh? Nos hablaremos sobre no, de la compañera, entonces vamos a ver, gracias. Todos reconocemos la vía piramidal, todos tenemos una idea que una primera neurona viaja de la corteza, pasa y en el bulbo raquídeo se decusa, pasa el lado contralateral, baja hacia el asta anterior y después del asta anterior sale la segunda neurona. Eso está claro, ¿verdad? La vía extrapiramidal es otra vía compleja que incluye las vías motoras entre la corteza, los ganglios basales, el tronco, el encéfalo y la médula espinal. Con la vía piramidal es responsable del movimiento. La vía piramidal es responsable del movimiento. La vía extrapiramidal es responsable del tono muscular, del control de los movimientos del cuerpo, especialmente de los movimientos gruesos y automáticos como caminar. La vía piramidal tiene que ver con el movimiento, la extrapiramidal con el control del tono y la coordinación de los movimientos. También ya en la parte extrapiramidal el componente es más complejo, hay neuronas que van desde la corteza, pasan por los ganglios basales. Es una vía mucho más compleja. Pero debe quedarme muy claro que cuando evalúo componente extrapiramidal voy a evaluar el tono y voy a evaluar el movimiento también. Y el otro gran sistema es el cerebeloso, que recibe información sensorial y motora. Y acá hay una palabra clave: coordina la actividad muscular, mantiene el equilibrio y ayuda a controlar la postura. Los síndromes motores que afectan la vía piramidal tienen que afectar el movimiento, paresias, plejías. El síndrome extrapiramidal básicamente se compromete el tono muscular. Cuando hablamos de un síndrome cerebeloso, la palabra clave es coordinación de estos movimientos, ¿ya? Aquí vemos también cómo el cerebro se va integrando a neuronas que vienen desde el encéfalo y luego también hacia la médula. Los tres sistemas, el piramidal, el extrapiramidal y el cerebeloso, pueden alterarse por problemas de tipo genético, de desarrollo, por traumatismos. Hay pacientes que tienen accidentes, lesiones encefálicas, traumatismo cráneoencefálico, y pueden afectar su movimiento. Pueden tener una paresia, una plejía, pueden tener movimientos anormales de tipo parkinsonoide, o pueden también tener trastornos en la coordinación, ataxia por daño cerebeloso. Las neoplasias, cada vez vamos viendo jóvenes en los hospitales, mucha gente con problemas de hemiplegia, de, digamos, no solamente por problema vascular, sino neoplásico.
trastornos hipóxicos o vasculares. Estamos en la década de la diabetes, de la hipertensión, de los accidentes vasculares. En nuestro medio también se pueden dar síndromes por daño neurológico infeccioso, ya sean meningitis, ya sean quistes hidratíricos, toxoplasma, etc. Inflamatorios, degenerativos, tóxicos o mixtos. Entonces, las causas pueden ser diversas, las que afectan la vía piramidal, la extrapiramidal o el cerebro. Como vemos acá, en esta lámina de Becker, problemas vasculares, problemas de tipo tumoral, ¿no? Problemas de tipo tumoral metastásico, etc. Y cuando uno habla de síndrome motor, debemos tener bien claro lo siguiente. Yo tengo un síndrome motor porque lesiono la neurona motora superior o primera neurona. La neurona va desde la corteza, pasa por la cápsula interna, el tronco cerebral, la médula. Puede haber una síndrome motor por lesión de una segunda neurona, que va desde la asta anterior, la raíz anterior, el nervio periférico, pero también puede haber un síndrome motor por afectación de la unión neuromuscular o del mismo músculo. Haciendo un ejercicio muy sencillo, un ejercicio muy sencillo. Síndromes motores. La lesión, la afectación que puede ser ¿de qué tipo? Vascular, tumoral, infeccioso, ¿qué más? Degenerativo, autoinmune. Pueden ser varias las causas. Pueden afectar la primera neurona, pueden afectar la segunda neurona, pero también pueden afectar la placa neuromuscular o el músculo. Entonces, voy a tener un síndrome motor por afectación de primera neurona, de segunda neurona, placa neuromuscular o del mismo músculo. ¿Eso está claro? Y las causas pueden ser diversas. ¿Qué causas? Vasculares, degenerativas, neoplásicas, tóxicas, farmacológicas, etc. Lo importante es comenzar a reconocerlas. Pregunta, ¿qué zonas neuroanatómicas pueden ser afectadas? La primera neurona, la segunda neurona, la placa neuromuscular o el músculo esquelético. ¿Cuál es la característica de un síndrome motor? La característica es la alteración de equilibrio. ¿Es la alteración de la coordinación? No, es la alteración del movimiento. Un síndrome motor, el paciente tendrá parálisis cuando no hay movimiento. Tendrá una paresia cuando el movimiento está disminuido, ¿cierto? Podrán haber movimientos involuntarios cuando se afecta la vía, ¿cierto?, extrapiramidal, y ataxia cuando hay un componente del cerebro. Vamos a desarrollar esto. Parálisis, falta total de movilidad voluntaria. La característica más importante del síndrome motor es la pérdida o disminución del movimiento. Hemiplegia cuando hay falta de movilización de una mitad del cuerpo, una hemiplegia derecha. Si hay una hemiplegia derecha, la lesión es del lado izquierdo. Hablaremos de hemiparesia, cuando la disminución de la fuerza puede ser probablemente entre un 25, 50, 75%. Se puede graduar. Cuando hablamos de monoplegia, cuando hay la disminución de la fuerza de los dos, tres o un miembro. Obvio, mono es uno, plegía es falta de movimiento. Paraplegia, de dos miembros simétricos. Y la tetraplegia cuando hay parálisis de los cuatro miembros. Entonces ya ustedes no van a decir, tengo un paciente que tiene parálisis de los dos brazos y de las dos piernas. Ya no. Cuando uno lleva medicina 1 se dice tetraplegia o cuadriplegia. Tengo un paciente con parálisis del brazo y de la pierna. Ya no se dice así. Vamos captando que hay un componente de hemiplegia, ¿no es cierto? Eso es importante reconocer. Muy bien, y las parálisis pueden ser neuroanatómicamente por lesión de la primera neurona, por lesión de la segunda neurona, por alteración de la placa neuromuscular o por
daño a nivel del músculo por miopatías. Eso sí es claro e importante que recuerden. El síndrome motor puede ser producido por una lesión de diversa etiología que dañe primera neurona, segunda neurona, placa neuromuscular o el músculo. Primera neurona. El paciente que tiene lesión de primera neurona, ya usted en su cerebro va entendiendo primera neurona desde la corteza motora, baja a nivel del bulbo, se difusa, baja a través de la médula, ¿no es cierto? El paciente con lesión de primera neurona va a tener parálisis. Es un paciente que además de parálisis tiene hiperreflexia. Pregunta, ¿ustedes han examinado pacientes y han evaluado reflejos? Si yo tengo un paciente que tiene una hemiplegia y a sus reflejos, los reflejos están vivos, hipertónicos, parálisis, hiperreflexia. Y cuando le hacen la evaluación de tono muscular hay espasticidad y hay escasa atrofia muscular. ¿De qué estamos hablando? De una lesión de primera neurona. Parálisis, ¿por qué? Porque hay daño de la primera neurona, ¿no es cierto? Cesa la integración cortical cerebral por el músculo esquelético y parálisis. ¿Y por qué hay hiperreflexia? Porque el arco reflejo es vivo, ya no hay, entre comillas, el freno de la segunda neurona, de la primera hacia la segunda neurona. Jóvenes, si yo pregunto en un paciente, tiene una parálisis, tiene una hemiplegia, con hiperreflexia y espasticidad, sin atrofia muscular y que tiene Babinski, Shadow, Hoffman positivo, ¿de qué estoy hablando? De una lesión de primera neurona. La lesión de primera neurona es parálisis con reflejos vivos o reflejos atenuados. Hiperreflexia, con hipotonicidad o hipertonicidad. Con hipertonicidad y escasa atrofia muscular. ¿De acuerdo? ¿Qué signos se encuentran en la lesión de primera neurona o en la vía piramidal? ¿Qué signos? Babinski, Hoffman. Encontraré el Barré positivo, el Minasini, y encontraré el Babinski. Los sucedáneos, ¿cuáles son los sucedáneos del Babinski? Gordon. El otro no sé cómo se pronuncia. Schaffer. Entonces, y el Hoffman entero. Entonces ya vamos completando. La segunda neurona, porque mi vía piramidal, ¿cuántas neuronas tiene? 2. La primera, desde la corteza, se difusa a nivel del bulbo, llega a la médula. Y la otra del asta anterior hacia el músculo. Cesa la integración de corteza, músculo esquelético y parálisis. Pero aquí es una parálisis con flacidez, sin reflejos y por aumento de receptor de acetilcolina con fasciculación y fibrilación. Si tengo una parálisis de segunda neurona, tengo parálisis, no hay movimiento o hay paresia. El movimiento es disminuido. Pero a diferencia de la lesión de primera neurona, aquí hay hiporreflexia y flacidez. Y el componente atrófico es mucho más rápido que seguro. ¿Hay algún problema en entender lesión de primera y segunda neurona? En ambas hay parálisis. En la lesión de primera neurona, ¿qué hay? Hiperreflexia. Hay incremento del tono, hay cierta rigidez, ¿no es cierto? Y hay poca atrofia. Y en la de segunda neurona, ¿qué hay? Parálisis o paresia, hiporreflexia o arreflexia, hay flacidez y mayor componente de atrofia. ¿De acuerdo? Eso es importante. Por eso es que cuando hablamos de un síndrome de motor, de lesión de primera neurona, hablamos de una parálisis espástica. Parálisis espástica, lesión de primera neurona, parálisis flácida de segunda neurona. Y obviamente en esta grafiquita, porque quiero dejar bien claro eso, la lesión de primera neurona es hipertonía, hiperreflexia y reflejos patológicos, Babinski, sus sucedáneos, el Hoffman. Tiene la lesión de segunda neurona, hipotonía, hiporreflexia, y en una lesión de segunda neurona y Babinski,
ni los sucedáneos de Norinsky ni el HOMA, porque son lesiones, perdón, son reflejos patológicos que revelan la lesión piramidal de la primera neurona. En ambos hay parálisis central periférico. En esto hay hipertonía, hiperreflexia, Babinski sucedáneos, atrofia muscular leve y reacciones eléctricas normales. En la parálisis periférica habrá una parálisis hipotónica, hiporreflexica y con atrofia muscular severa. Yo creo que en este sentido ya ustedes no tienen problema en identificar clínica de lesiones de primera y segunda neurona. Pero también pueden haber lesiones en el asta anterior, en la raíz anterior del nervio, en la placa mioneural y en el músculo. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndromes motores, ¿qué hemos descrito? El síndrome motor de lesión de primera neurona, hemos hablado del síndrome motor de lesión de segunda neurona, y vamos a destacar estos 4 grupos que considero importantes que ustedes deben conocer, ¿no? Algunas características clínicas del síndrome motor por lesión del asta anterior. El síndrome motor del asta anterior tiene como características, primero, producir parálisis asimétrica de las extremidades. Puede haber daño en la médula, puede haber daño en el segmento cervical, lumbar, afecta más músculos distales que proximales, pero interesante, hay areflexia, atrofia, ausencia síndrome de Babinski. Tiene una causa importante que es la poliomielitis. Felizmente en nuestro medio ya a nivel mundial hay casi la lucha ganada contra la polio, ¿no es cierto? Pero ustedes han visto algunas personas que tienen secuela de polio, ¿no es cierto? Y son personas que tienen disminución de fuerza en sus piernas, tienen gran atrofia muscular, y si pudiéramos hacerle un reflejo sería hiporreflexia. Entonces, el síndrome del motor del asta anterior tiene estas características: parálisis asimétrica, areflexia, atrofia muscular, ausencia del síndrome de Babinski, y generalmente esta es una enfermedad viral que está precedida pues de fiebre, ¿no? Y la característica es que generalmente era un niño pequeño que hace un cuadro gripal y de repente la mamá se da cuenta que no puede mover la pierna, ¿no es cierto? Y después lo llevan al médico y el médico evalúa y es una paresia o una parálisis con areflexia, con hipotonía y con atrofia muscular. ¿Cuándo sospechar una poliomielitis paralítica, que en nuestro medio prácticamente no hay polio? Puede ser sospechada en individuos que experimentan aparición de parálisis flácida en uno o más miembros, con ausencia de reflejos tendinosos, atrofia muscular, que no es atribuible a causa aparente y no hay pérdida sensorial o cognitiva. Entonces, el paciente tiene parálisis flácida en uno o más miembros, con reflejos abolidos, con atrofia muscular. Este cuadro sí es importante porque este es mucho más frecuente. Probablemente cada año cuando uno esté en emergencia puede ver entre 1 o 2 casos la poliradiculoneuritis inflamatoria aguda. La poliradiculoneuritis aguda o síndrome de Guillain-Barré. ¿Han escuchado hablar de Guillain-Barré en algún momento? ¿Cierto? En las emergencias. Bueno, están pensando. Es una patología inflamatoria desmielinizante que corresponde a un conjunto de síntomas producidos por cambios inflamatorios y degenerativos de las raíces nerviosas periféricas y craneales. Hay una inflamación de la mielina del sistema nervioso periférico que lleva rápidamente a que parálisis flácida. Chicos, me gusta hacer mi clase un poco sencilla, pero el paciente no va a venir, doctora, tengo una sospecha de Guillain-Barré, no. Viene el paciente a la emergencia sumamente asustado y su familia, ¿por qué? Porque tiene parálisis flácida. Y no viene, señor, tengo parálisis flácida. ¿Cuál es la manifestación de la parálisis flácida? ¿Cómo viene el paciente? Arrastrando. Debilidad.
¿cierto? ¿Cuál es la clínica? Debilidad, impotencia funcional. No puedo mover la pierna, ¿de acuerdo? Si alguien viene y dice, tengo debilidad para caminar, no puedo caminar, no me puedo mantener de pie, no puedo levantar los pies. Entonces tú dices, tiene una disminución del movimiento. Sinónimo, tiene una debilidad de fuerza, pero al final es un síndrome motor, probablemente periférico, ¿no es cierto? Características de esta poliradiculoneuritis. Es una parálisis plástica. ¿Podría ser parálisis espástica? No, porque la característica de las lesiones de la segunda neurona son hipotónicas, hiporrefléxicas, comúnmente ascendente y simétrica. Es una parálisis que empieza por los pies y va creciendo, y después toma las manos, y después toma los músculos respiratorios, y luego el paciente no puede respirar y tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Y aquí sí escúchenme, jóvenes. Los pacientes sienten debilidad en las piernas, con o sin disestesias. ¿Por qué un paciente con debilidad puede tener también trastorno sensitivo? Porque hay vías que son nerviosas, que llegan al músculo, pero no solamente son de vías motoras, también hay vías sensitivas. Y la inflamación de esta poliradiculoneuritis puede tener afectación motora y o sensitiva. Los pacientes en el Guillain-Barré tienen debilidad en las piernas, con o sin disestesias o parestesias. Pero acá hay una clave: la enfermedad progresa a los brazos o a los músculos. Si tú tienes a alguien que tiene debilidad que está progresando, no puede caminar y ya no puede cargar algo, debilidad progresiva, que incluso puede comprometer pares craneales. No puede mover bien la vista, tiene diplopia, puede tener visión doble, disfagia orofaringe. Podríamos estar frente a un Guillain-Barré, que también es una enfermedad inflamatoria desmielinizante, generalmente asociada a algún proceso viral. El paciente tiene parestesias en pies y manos seguidas de debilidad muscular. Es muy importante la evaluación de la debilidad. Puede tener dolor moderado o severo. Los reflejos osteotendíneos están muy disminuidos o arrefléxicos. Hay compromiso de pares craneales, tercero, sexto, noveno, doceavo, y en algunos casos disfunción autonómica, hipotensión, arritmia, reflexión mental. Si usted encuentra un paciente que tiene debilidad, esta debilidad va en ascenso, no tiene tono muscular, no tiene reflejos, y compromete pares craneales, usted podría decir, estoy frente a una poliradiculoneuritis inflamatoria aguda o un síndrome de Guillain-Barré. En estos casos hay un diagnóstico, se tiene que, rápidamente internar al paciente. Muchas veces ellos pueden entrar a cuidados intensivos. La ventaja es que esto se puede recuperar. Hay otro trastorno, dígame. Una consulta, con respecto al síndrome de Guillain-Barré, los pacientes también presentan atrofia o hipotrofia muscular. Claro, pero eso ya después, en la parte subaguda y más avanzada de la enfermedad. Porque hay lesión de la segunda lesión, ¿no es cierto? Ahora, otro cuadro interesante, porque ya ustedes están viendo jóvenes que no hay fuerza porque se lesionó mi primera neurona, he tenido un infarto cerebral. Me he dañado la médula, mi segunda neurona, tampoco tengo fuerza, pero la otra es hipotónica y hiporrefléxica, ¿no es cierto? Hemos visto que cuando se daña el asta anterior, también ya en la polio hay parálisis, hipotonía, reflexia, atrofia. Hay un cuadro que obviamente eso se da más en niños. La poliradiculoneuritis es un paciente que tiene debilidad pero progresiva, tiene reflejos hipotónicos, hay hiporreflexia, hipotonía, pero aquí el Guillain-Barré puede comprometerte también pares craneales. Miastenia gravis. Cuando el trastorno motor es por daño en la placa mioneural, ven acá como hay una placa mioneural, ¿no es cierto?, donde hay receptores de acetilcolina, y cada vez que ustedes digan, levante el brazo, a ver, todos levanten el brazo, hay una acción cortical, pasa
tu impulso motor se decusa a nivel del bulbo, ¿no es cierto? Bajas a la médula y ahí va a entrar la segunda neurona y ahí, ¿dónde? La placa neuromuscular. ¿Qué pasaría si ustedes levanten el brazo, tengan y de repente se comienza a bajar? Uno diría, oye, pero tan poca fuerza tengo. Los pacientes con miastenia graves, que son la enfermedad característica de la afectación de la placa mioneural, tienen una debilidad progresiva. ¿Por qué pueden tener diplopia? Porque sus músculos oculomotores no tienen fuerza. La activación de la acetilcolina es muy pobre. Entonces el paciente puede estar mirándolos a ustedes y de repente, entre comillas, hay una fatiga muscular muy fácil. El paciente puede estar mirándolos y se le cierran los ojos, no puede abrir los párpados. El paciente puede tener disfagia porque sus músculos, para poder comer, acuérdense ustedes un domingo, ¿no es cierto?, de en familia y comemos un montón, ¿se cansan de comer? No, si la comida es fea, bueno, sería un pretexto. Pero no nos cansamos de comer. El paciente come y de repente su actividad muscular está muy venida menos, hay debilidad. ¿Por qué? Porque no hay suficiente ni acetilcolina ni receptores, hay un daño en la placa mioneural. Tosis, debilidad facial al masticar o al hablar, dificultad para peinarse, sostener los brazos encima de los hombros, caídas frecuentes. Un paciente que viene porque la familia lo trae porque se cae, no es capaz de poder caminar, no puede realizar actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque tiene una debilidad fácil. Es un paciente que se cansa fácil. Tiene tosis palpebral, tiene disfagia, tiene diplopia, hay debilidad facial al masticar y hablar y hay dificultad para peinarse, sostener brazos. Es un paciente cuya actividad motora está muy limitada. ¿Por qué? Por una, entre comillas, fatigabilidad muscular. ¿Qué es lo que pasa? Hay un daño a nivel de la placa mioneural, se envían todos los impulsos, pero hay poca interacción de el nervio con su placa mioneural. Entonces es un músculo muy fatigado, ¿no? Los síntomas aumentan con la actividad y disminuyen con el reposo. Estos pacientes, cuando les dan la fisostigmina, ¿no?, estimulan esto y pueden mejorar la fuerza muscular. Son pacientes que generalmente la miastenia gravis está asociada a una afectación del tipo los tumomas, pero son pacientes que cuando uno realiza un diagnóstico adecuado y le da el tratamiento adecuado, mejoran su fuerza muscular, ven bien, comen bien, pueden hacer diversas actividades, pero no le quitas la medicación, disminuye la acetilcolina y nuevamente comienzan a tener la debilidad de musculatura que tiene que ver con el nervio periférico, con pares craneales. Finalmente, usted puede tener, el paciente puede tener debilidad por daño ya no de la primera, ya no de la segunda, ya no del nervio periférico, ya no de la placa mioneural, sino del músculo, ¿no es cierto? Los pacientes con miopatía suelen presentar debilidad proximal y simétrica, sin alteraciones neurológicas, la elevación de las enzimas musculares. Si usted sospecha en un paciente debilidad proximal, le puede pedir con todo derecho enzimas musculares. Si están elevadas la CPK y la aldolasa, usted puede pensar, no es un problema de neurona, ni de primera, ni de segunda, ni placa neuromuscular, sino del mismo músculo, ¿no? Y muchas veces en el estudio electromiográfico se podrá distinguir un patrón miopático. Con esto, jóvenes, quiero darles a entender que cualquier paciente que tenga, y venga por ustedes, tengo disminución de la fuerza, tengo debilidad de los músculos, no puedo hacer tal o cual movimiento, usted tendrá que evaluar, es un problema muscular, es un problema de placa mioneural, es un problema de nervio, y luego hablaremos de la vía piramidal si hay una lesión de primero o secundario. En la lesión de primera neurona hay paresia o parálisis, hay hiperreflexia, hay hipertonía. En la de la segunda hay paresia o parálisis, hay hipotonía, hay hiporreflexia, puede haber atrofia. En la radiculoneuritis, el Guillain-Barré, que es la enfermedad más característica, hay una debilidad
que es increciendo ascendente, que puede comprometer pares craneales y producir dificultad respiratoria. En la miastenia grave es un paciente que se cae y tiene diplopia y tiene, entre comillas, fatigabilidad muscular muy fácil. Y en el cuadro de las miopatías tienes un paciente con debilidad proximal y simétrica, con elevación de enzimas musculares y un estudio electromiográfico que te da un patrón miopático. Generalmente estos cuadros de miopatías pueden ser congénitas o inflamatorias. El otro gran síndrome es el extrapiramidal. ¿Ustedes han visto en algún momento pacientes con Parkinson? El prototipo del síndrome extrapiramidal es el paciente con Parkinson. Cuando se afecta el núcleo de la base o las vías extrapiramidales, el paciente va a tener un compromiso. ¿Cuál es el neurotransmisor más importante? En la vía extrapiramidal es la dopamina. Entonces el paciente afecta, ¿no es cierto?, las vías extrapiramidales, disminuye la dopamina, y el paciente va a tener trastorno ya no en la fuerza del movimiento, sino en su tono. Son pacientes que tienen hipertonía y tienen movimientos anormales, el movimiento de cuentamonedas. ¿Han evaluado a un paciente con Parkinson en su educación, jóvenes? Traten, insistan a sus profesores. Cuando uno ve un profesor, ve un alumno que le dice, quiero ver un paciente con Parkinson, por favor, y ahí tiene que buscar en todo el hospital. ¿Ya? La única manera. Pero si usted dice, profesor, no se preocupe, ya terminemos nomás la rotación, no va. Característica clínica del síndrome extrapiramidal. Primero, temblor. Es un paciente que está con temblor. ¿Ustedes tienen temblor? No. Antes de examen un poquito, pero esto es por estrés. Temblor en reposo, cuentamonedas. Venga, el paciente está contando su... Segunda característica, tiene rigidez. Pero no es la rigidez de la especificidad piramidal, sino es una rigidez en rueda dentada. Examinas las manos, el paciente comienza a tener... Es como si hubiera un engranaje. Entonces busquen temblor, rigidez, rueda dentada e hipoquinesia. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes dicen, traigo a mi paciente, ¿por qué? Porque tiene temblor. Tú lo ves, el paciente tiene temblor en reposo. Evalúas, tiene cierta rigidez. Evalúas, tiene rueda dentada. Y tiene hipoquinesia. Tiene cuadro extrapiramidal. Características del cuadro extrapiramidal: el temblor es permanente. Hay un característico movimiento de contar monedas, hay rigidez, temblor en reposo y el signo de la rueda dentada, además de la hipoquinesia. Hay otros movimientos que son menos frecuentes, pero de vez en cuando vemos, sobre todo en niños jóvenes que han tenido parálisis cerebral. Ustedes han visto que llegan algunas veces a la consulta jovencitos que están en su silla de ruedas y que de repente tienen movimiento. Medio raro. ¿Han visto ustedes alguna vez? Y uno los quiere saludarlo porque ahora tenemos un sentido de tolerancia. Antes las mamás, cuando veían estos niños, no los sacaban. Había una especie de cierta, entre comillas, vergüenza. Ahora, felizmente, la discapacidad es entendida como un tema de tolerancia, que darle las facilidades. Pero generalmente estos chicos que han tenido secuelas, vean, parálisis cerebral infantil, quedan con los movimientos coreoatletósicos. Su manito, su boca, pero tienen dificultad para hablar. Entonces, estos pacientes tienen síndromes extrapiramidales. Por ejemplo, la corea, hay movimientos involuntarios de las pies y de las manos, vagamente comparables a bailar o tocar el piano. Son contracciones irregulares, que no son repetitivas ni rítmicas, pero parecen fluido muscular cinético. Acá hay una gráfica un poco graciosa del movimiento coréico, ¿no? Y también hay otros movimientos que son los movimientos atetósicos, en los cuales son movimientos lentos, involuntarios, incontrolados y sin objeto.
al tener los músculos de la boca afectados puede presentar trastornos del lenguaje. Aquí no hay afectación de su inteligencia, obviamente, que hay un componente desde el punto de vista extrapiramidal, ¿no? Entonces, acuérdense siempre, de manera muy práctica, ustedes van a ser médicos generales al inicio. Muchos jóvenes o niños que tienen secuelas de parálisis cerebral infantil van a tener movimientos coreicos o atetósicos, ¿no? Entonces, son movimientos que no tienen, número uno, no tienen una sistematización como el movimiento del Parkinson. El movimiento del Parkinson es de cuenta manera, esos no. Son movimientos mucho más gruesos, más amplios, tipo reptación. Concreto, si alguien ve un movimiento coreo-atetósico, tiene una afectación de la vía extrapiramidal, ¿cierto? Ya en clínica veremos cómo se da el tratamiento a estos pacientes. Estamos en clínica. Hay movimientos de temblor, movimientos coreicos, movimientos atetósicos, hay miotonías, hay contracciones, mioclonias, convulsiones, tics. Todos estos movimientos involuntarios son, en su gran mayoría de los casos, por afectación del sistema extrapiramidal. Y finalmente, la ataxia es un trastorno caracterizado por disminución de la capacidad de coordinar los movimientos. Un paciente tiene ataxia, es decir, tiene torpeza motora o pérdida de coordinación. La ataxia puede afectar a los dedos y las manos, a brazos, piernas, al cuerpo, al habla, a los movimientos de los ojos. Esta descoordinación puede ser causada por diversas enfermedades neurológicas, pero nos revela qué cosa, fundamentalmente el daño a nivel del cerebelo. ¿Se acuerdan ustedes qué pruebas teníamos para evaluar cerebelo en esa clase magistral que dictamos de casi 2 horas? Romberg. Ya, número 1 era la disimetría, la aliado-sinesia, ¿no? Y puede haber un Romberg también, pero ojo, mucho cuidado, que el Romberg también nos puede hablar de la afectación de del cordón posterior, ¿no es cierto? Que no se evalúa. ¿Qué sensibilidad evalúa el cordón posterior? La propiocepción. La profunda o Propiocepción. ¿cierto? Entonces, la ataxia es causada por pérdida funcional del cerebro, ¿no?